utilizando este tipo de trabajo con las estrategias que es el que estamos explorando aquí. Yet you're going to also want to add some other elements to that as well. Pero también vamos a agregar otros elementos. Perhaps was going to show a diagram of Y vamos a mostrar un diagrama the elements that NLP uses de in los making elementos change. que la programación utiliza para llegar al cambio. So we may have a handout on that too. Okay. So, in NLP, En la programación you want to find out what somebody's present state and their desired goal are. This is the first step. que lo primero que averiguamos es cuál es su estado actual y su meta. What's the problem area? Cuál es el área problemática And what is the desired goal, the desired state? y cuál es el estado ansiado o la meta. So, whether this is neurosis or depression, Ya sea neurosis o depresión, or reading faster, o leer más rápido, or playing tennis better, o jugar a tenis mejor, there's a present state the person is in and they want to go to desire. existe un estado actual y un estado deseado. There's a handout here that actually goes over some of this as well. Van a entregar unas copias que también explica esto. In order to go from the present state to the desired state, Para ir del estado actual al estado deseado, there are two primary things that you need. dos elementos son necesarios. There are going to be physical things that you do. Cuestiones físicas, You're going to use your physiology la fisiología va a ser utilizada, and change your physiology. cambio en la fisiología, And there are going to be mental steps that you take. y van a haber pasos mentales que también deben ser tomados. Now these two, of course, affect each other. Ambos se afectan mutuamente. But you're going to do things with your mind, which would be strategies. Uno hace cosas con la mente, que son las estrategias, And you're going to do things with your body's physical state. y uno hace cosas con el cuerpo, que son referidas al estado físico. Then there's another element that comes into play, Hay otro elemento que también entra en juego, which is after you start organizing yourself going from your present to desired state, que es luego que uno comienza a organizarse para ir de su estado presente a su estado deseado, you will sometimes run into what's called interference. uno se encuentra con lo que a veces llamamos interferencia. So for example, yesterday Por ejemplo, ayer we had interference in the form of a blank screen, tuvimos una interferencia que tenía la forma de una pantalla en blanco, interference in the form of internal voice that was creating anxiety. interferencia con la forma de una voz interior que estaba creando un estado de ansiedad. But it could come in any number of forms. Que podría ser presentada en muchos modos. And it's what I call sometimes the internal terrorist. Es lo que yo llamo el terrorista interior. So kind of sometimes there's a part that seems to sabotage the goals that you have. Hay una parte que parece que hace sabotaje a la meta. So you have to have resources for dealing with the interference. Por lo tanto, tenemos que tener recursos para tratar con la interferencia. Then there are two other elements that are involved as well in any change.
hay otros dos elementos que también tienen su lugar en cualquier cambio, whether it's a health change ya sea un cambio de salud or a learning change o un cambio en el aprendizaje or a psychological change. o un cambio psicológico. One of them is the ecology Uno de ellos es la ecología around the total person and the total situation. referida a la persona en su totalidad o a la situación en su totalidad. The ecology would have to do with family system, La ecología estaría referida al sistema familiar, the working system or working al environment. sistema de trabajo o al entorno de trabajo. And what that means is that sometimes people will have a goal Eso significaría que algunas veces una persona tendría una meta that doesn't fit into que no encaja the ecology that they are living in. con la ecología en la cual estarían viviendo. For example, in certain family systems, Por ejemplo, en algunos sistemas de familia, something like a depression or algo como neurosis una depresión o una neurosis is actually helps the system. en realidad está ayudando al sistema. It fits into the ecology of the system. Encaja dentro de la ecología del sistema. Before you can change that symptom, Antes de poder cambiar ese síntoma, you're going to also have to work with how the ecology is functioning. tendríamos primero que trabajar con el modo de funcionar de esa ecología. Sometimes, for example, someone who's alcoholic Por has ejemplo, algunas veces un alcohólico, alguien que es alcohólico, developed that pattern ha desarrollado este patrón as a way to survive in the ecology. como un modo de supervivencia dentro del sistema ecológico. The other element El otro elemento is the beliefs. Beliefs and identity. identidad y creencias. What this has to do with Esto está referido is the belief system of the person who is trying to change. al sistema de creencias de la persona que está tratando de efectuar el cambio. I put both the belief system and the ecology around the whole goal process. Yo coloco tanto al sistema de creencias como a la ecología rodeando a todo el proceso, Because they are both the systems that surround any individual goal that you're trying to achieve. porque ambos son los sistemas que están rodeando a cualquier meta particular que uno esté persiguiendo. Now, beliefs might be something like, Creencias sería, por ejemplo, there's a woman that I was working with who wanted to exercise more. por ejemplo, una mujer con quien yo trabajaba que quería hacer más ejercicio. Which seems like not too difficult a thing, some motivation, that kind of stuff. Necesitaba, me parecía una cosa muy difícil de trabajar, necesitábamos motivación tal vez. And one of the things that I found, though, was that she had a lot of interference coming up to exercise. Lo que sí me di cuenta es que comenzaba a aparecer mucha interferencia para poder realizar ese ejercicio, esa ejercitación. And when I started asking her, well, what was it about this exercising that was stopping her? Cuando comencé a preguntarle qué era lo que se relacionaba con esta ejercitación, qué era lo que le estaba impidiendo hacerla, One of the things that she said lo que dijo, was, well, if I exercised, bueno, si yo realizo estos ejercicios, then I would really like myself. entonces realmente gustaría de mí misma. I said, well, that would be terrible. Bueno, eso sería terrible, le contesté yo. But then she said, well, but if I really like myself, Entonces prosiguió diciendo, pero si yo verdaderamente gustara de and I mí misma really feel good about y myself, realmente me sintiera bien conmigo misma, then I'm going to lose people that I love. entonces voy a perder a mucha gente que quiero. Now, see, that's a belief. Eso, ven, es una creencia. And it actually turned out that at one time in the past, Es que lo que pasó es que en el pasado she'd been in a relationship with somebody había tenido una relación con alguien, that had been a very dependent relationship. había sido una relación muy dependiente, And she felt good enough from being in this relationship y ella se sintió lo suficientemente bien dentro de esta relación that she started to work on developing herself.
que comenzó a trabajar en su propio desarrollo. She started going out and exercising, Comenzó a salir, a hacer ejercicios, but the man in the relationship pero el hombre en cuestión began to get threatened comenzó a sentirse amenazado because she wasn't needing to be so dependent. porque ya no necesitaba tanto esa dependencia, She was becoming more independent. ella ya estaba más independiente. And he did not support, he didn't support her changes and didn't want to talk to her about it. Y él no aguantó, no soportó esos cambios, no quería hablar sobre los cambios de ella. And she didn't understand that, and they started to fight. Ella no pudo comprender eso y comenzaron las peleas. She started to get support for being herself from outside of the relationship. Ella comenzó a sentirse fue apoyada fuera de la relación para esos cambios And eventually their relationship broke up. y eventualmente rompieron. Now, that wasn't because she felt good about herself, Eso no era porque ella se sentía bien consigo misma, because of a larger level ecology around their relationship. por la ecología que estaba rodeando la situación. And it was because the man in the relationship wasn't feeling good about himself. Y es porque el hombre de esta relación no se sentía bien consigo mismo, Not because she felt good about herself. no porque ella se sentía bien consigo misma, But the point is, that was still her belief. pero en realidad esa era su creencia. It aún. doesn't really have anything to do with the mental or physical things that you have to do to exercise. En realidad no tiene nada que ver con los elementos mentales o físicos que uno tiene que utilizar para realizar la ejercitación. It has to do with the system and the history Tiene que ver around the con el person. sistema y la historia que rodea a toda la persona. So I think with things like depression Creo que con cosas como la depresión and things like neurosis, o como una neurosis, these things are going to play a big role in both of those. estos elementos van a jugar un rol muy importante en ambos elementos. There needs to be a support system around the person, Tiene que haber un sistema de apoyo alrededor de la persona, as well as doing specific things with your body and specific things with your mind. tanto como hacer cuestiones determinadas con la mente y con el cuerpo. So this would be, to me, the total picture of what needs to be done in order to help someone. A mi entender, este sería el cuadro total de lo que habría que hacer con una situación así. There are three other elements, I think, in producing any change as well. Hay otros tres elementos que están relacionados con producir cualquier tipo de cambio, Which has to do with how the current problem que tienen que ver cómo el problema en cuestión relates to the past, se relaciona con el pasado, the present, el presente and the future. y el futuro. Meaning that some problems that people are experiencing in the present Con esto quiero decir que algunos problemas que la gente está experimentando en el presente are a recapitulation or a reiteration son una recapitulación, una reiteración of some pattern that comes from the past de algún patrón existente en el pasado, that no longer makes any sense in the present. que ya no tiene sentido en el presente. And if you try to change it in the present, Y si uno trata de cambiarlo en el momento presente, you can't find the problem. no se encuentra el problema, no está aquí. So you have to go to the past. Por lo tanto, hay que ir al pasado. Now, other times, the problem is about some kind of a present-oriented situation. En otros casos, el problema sí está relacionado con una situación del presente, Or it's about both. Something in the past is interacting with something in o the tiene present. que ver con algo que tiene que ver con el pasado y que se relaciona con el presente. And finally, some problems relate to future goals. En otros casos, algunos problemas se refieren a metas en el futuro. Things like your purpose in life, Por ejemplo, el propósito de uno en la vida, goals that you have for yourself. o metas que uno tiene para sí mismo. So sometimes problems come between where you want to be and where you've been. Algunas veces el problema surge de donde uno le gustaría estar y dónde ha estado. Sometimes problems come because you don't really know where you want to go. Algunas veces surge el problema porque uno en realidad no sabe a dónde quiere ir. Sometimes problems come because you keep regressing back to the past. Algunas veces el problema es que uno continúa siempre regresando al pasado.
So once again, that's something that if you're helping somebody change, Por lo tanto, si uno está ayudando para el cambio de otra persona, you want to find, well, where is this problem centered? entonces queremos encontrar dónde está centrado este problema. In addition to checking all of these elements, Además de hacer una mirada a la ecología o a estos elementos, a las creencias, you want to bring in some of the issues from the past and the future as well. queremos también traer cuestiones del pasado a este cuadro. So this is sort of a overall model that I use Este es una especie de modelo general que utilizo of the whole change process. de todo el proceso de cambio. Is there any questions about any of these? I mean, I know this is just theoretical at this point. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Yo sé que esto es teórico en este momento, lo que estoy diciendo. Usted mencionó que además de implementar un sistema soportativo a la persona definida por una fecha, ¿a qué se refiere? What do I refer to by support system? ¿A qué se refiere por el sistema de soporte? Yeah. Okay. This has to do with people in your surrounding that are going to support the changes. Tiene que ver con la gente en el entorno que va a apoyar estos cambios. For example, some people go back into a family system Por ejemplo, alguna gente regresa a un sistema de familia that doesn't want them to change. que no quiere que se produzca ese cambio. You know, the system is balanced with people being just the way they are. El sistema se encuentra equilibrado con que la gente esté en la forma en que son. It would be threatened if they started to actually grow or Se become different. sentirían amenazados si verdaderamente comenzaran a crecer y a ser diferentes. So there are actually forces trying to keep the person where they are. Por lo tanto, existen fuerzas que pujan para a hacer que la persona quede exactamente como se encuentra. And so part of what I'm saying is that Parte de lo que estoy diciendo es que if you see a person, say, individually, si usted ve a una persona en forma individual, there's more than just your interaction with that person hay más que solamente la interacción con esa persona that's going to influence their change. que va a influir sobre ese cambio. And you have to consider that. Y tienen que tener eso en cuenta. And for example, in a health Por situation, ejemplo, en una cuestión de salud, people need to have other individuals that they can go to get positive feedback and support for their new changes. la gente tiene que tener otras personas, otros individuos de quien tener apoyo para poder realizar esos cambios. And that's the kind of thing I'm talking about with a support system, that it's a system that supports your growth. A eso me refiero por sistema de cambios, un sistema que apoya tu crecimiento. It could be friends, Podrían ser amigos, could be other people in the family, podrían ser otras personas dentro de la familia, it could be a support group, podría ser un grupo de apoyo, that kind of. este tipo de... Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? En el caso, por ejemplo, en que el sistema que rodea al individuo no cambia, ¿cómo podemos funcionar terapéuticamente para operar el cambio en el individuo? Well, in that situation, En esa situación, what you might want to do is to see, it depends on how much of the system you're talking about. depende de qué parte del sistema estás hablando. If it's their family, Si es la familia, then I might want to try to create a larger support network entonces yo trataría de crear una red más amplia de apoyo that's outside of the family. fuera de la familia. For example, Erickson Por ejemplo, Erickson used to use the community resources. acostumbraba a utilizar los recursos de la comunidad en gran medida. He might have people do things like go to the library, Por ejemplo, hacía que la gente fuera a la biblioteca start asking the people there how to find certain books and things, a preguntar a la gente cómo hacía para encontrar determinados libros, or he'd have them go find a job somewhere o hacerlos ir a buscar un trabajo en alguna parte, where they begin to develop sort of another life, another group of people. donde comenzarían a desarrollar otro modo de vida, otro grupo de amistades.
I think another thing that you can do is Otra cosa que se puede hacer, sometimes you can bring in the family algunas veces se puede traer a la familia and see how it's set up. y ver cómo es el setup. Sometimes what you can do is to then adapt the type of changes that the person is making También se puede adaptar el tipo de cambio que la persona está realizando to fit in with the intentions of the family system. para que esté relacionada con las intenciones del ambiente familiar. There's a lot of ways of doing it. Hay muchos modos de hacerlo. To answer it more specifically, I probably have to have a specific example. Para poder dar una respuesta más específica, precisaría de un ejemplo más específico. But I can answer in general by Pero saying puedo contestar en forma general that you would probably start looking first outside of that system que primero comenzarías a buscar fuera de ese sistema and see, can I get the support from somewhere? y ver, bueno, podría conseguir este apoyo de otro lado. Sometimes, of course, the problem is the family system. Algunas veces el problema es el sistema familiar And what you need to do is to bring the person independent from that. y lo que tenemos que hacer es independizar a la persona de ese apoyo familiar, a ese sistema familiar. ¿Cómo trabajaría en un país como el nuestro, donde hay personas que tienen miembros desaparecidos, familia, no han podido resolver el duelo? Well, then I think you're dealing with, Creo que estaríamos tratando con... to me there's two levels. Existen dos niveles. One is the interpersonal level Uno es el nivel interpersonal of loss of a family member, de pérdida de algún miembro de la familia, which has to do with the basic ways of dealing with grief. que tiene que ver con las formas básicas de tratar con la pena. And if I understand what you're saying, though, there's another level, Si entiendo tu intención en la pregunta, existe otro nivel, which is if people disappear es que si la gente desaparece and you don't know what's y happened, no se conoce qué es lo que ha pasado, there could also be sort of an anger level there podría too. también un nivel de bronca. So I think the first thing I would do Lo primero que yo haría is to separate the two initially. es separar inicialmente ambos planos. There's one issue that has to do with what is the situation that has caused this person to go. Hay una situación que tiene que ver con qué es lo que ha causado que esta persona desaparezca, And the other is my individual relationship with that person. y otro es mi relación individual con esa persona. Now to deal with the individual, Entonces, para tratar con un individuo, typically the first thing lo primero is for people to have some kind of a belief system and some kind of a representation es que la persona tenga algún tipo de sistema de creencias y de representación of where that person is for them, de dónde está esa persona para él. where that person. Entonces vuelve a apretar la pausa. Hola. Sí, ya lo sé. One thing I'd like to do before we begin the exercise Me gustaría hacer algo antes de comenzar la ejercitación. is we have started to address Hemos comenzado
the issue of different levels of changing. A tratar los diferentes niveles de cambio. And I'd like to make explicit a little model Quisiera hacer explícito este modelo that I have of different levels of change. que tengo acerca de los distintos niveles de cambio. We started this morning with a question about neurosis. Comenzamos esta mañana con una pregunta acerca de la neurosis. Well, dealing with neurosis and depression El tratar con neurosis y depresión is clearly different than just teaching somebody to spell. es claramente distinto al enseñarle a alguien a deletrear, And these are different levels of issues. y son distintos niveles de cuestiones. NLP has ways of addressing all of these levels, Programación tiene modos de tratar con todos estos niveles, but the way in which you work with them is different. pero el modo en que se trabaja con ellos es diferente. So I think it might be useful to go over these levels Creo que podría ser de utilidad el repasar estos niveles so that at least you're aware of them as we begin to do the kind of work como para darnos cuenta de ellos antes de comenzar a hacer el trabajo. that we'll be doing in the next 2 days. En los 2 próximos días vamos a trabajar sobre esto. This is the lowest level, this is the highest level. Este es el nivel más bajo, este es el nivel más alto. And the reason I put this lowest La razón por la cual coloco esto abajo is because this is the least involved with you, the person. es porque esto es el nivel que menos tiene relación con uno mismo, con la persona. If something's a function of your external environment, Si algo tiene que ver, es una función dentro del entorno exterior, it doesn't relate very much to you. no está demasiado relacionado con uno mismo, It happens out there. ocurre allí, afuera. If something is a behavior that you do, Si algo es un comportamiento, algo que uno realiza, it does relate to you, tiene que ver con nosotros, but it's not as deep as something like identity. pero no es tan profundo como la identidad. To give an example of what each of these levels mean, Para dar un ejemplo del significado de cada uno de estos niveles, does anybody here do body work? ¿alguien de aquí trabaja con el cuerpo? One of the things that you'll probably notice Una de las cosas que generalmente han notado is if you're working with somebody to help regain a physical function, es que si están trabajando con alguien para ayudarlos a recobrar una función física, and let's take something simple, vamos a tomar algo simple. like they say, oh, I can't raise my arm above this level. Por ejemplo, bueno, no puedo levantar mi brazo más allá de este nivel. Let's say you actually help them and they can raise their arm above this level. Vamos a suponer que realmente los ayudan y pueden realizar este levantamiento. Now, they could respond to that on any one of these levels. Podrían responder en cualquiera de estos niveles. They might say, for example, Podrían decir, por ejemplo, well, I didn't do it, you did it. Because you helped me is why I did it. bueno, yo no fui el que logré esto, tú lo hiciste, tú me ayudaste. That means that they have obviously not incorporated that into them. Obviamente no lo han incorporado este cambio en ellos mismos. They could say, well, I did it once, but so what? That doesn't mean anything. Puede ser que digan, bueno, lo hice una vez, pero, y bueno, ¿qué? Eso no significa nada. So they can either say it was a function of the environment of you, Podría ser tanto que es una cuestión que el otro logró, que el terapeuta logró con la persona. they can say, well, it was a behavior, but that doesn't mean anything. I just did it. O bueno, fue un comportamiento, lo hice, pero no tiene significado. I'm not capable of it yet. I just did it once. Aún no tengo la posibilidad de hacerlo, no, la capacidad de hacerlo. Being able to do something, being capable, Tener la capacidad de hacer algo means that, well, I can do it on my own. I'm capable of it. significa que lo puedo hacer solo, entonces tengo la capacidad de hacerlo. Now, beliefs Las creencias have to do with things like, tienen que ver con cosas como that the person might say, well, the doctor says that I shouldn't be able to do this yet, so por ejemplo, el médico dice que yo no estoy en condiciones de hacer esto aún, it might be dangerous if I do this. que podría ser peligroso si yo hago esto. This is a belief. Esto es una creencia. A person might even be capable of it, Podría ser que la persona tuviese la capacidad de hacerlo, but they say, well, I don't want to push myself too hard. pero dicen, bueno, no quiero obligarme a mí mismo demasiado a hacerlo. So now you have a person who's capable, but a belief is
getting. Aquí tenemos una persona que es capaz de hacer algo, pero una creencia no lo deja. Now the highest level is identity, El nivel más alto es identidad, where the person, instead of saying, well, I'm not capable of this, en donde la persona, en lugar de decir, bueno, yo esto no lo puedo hacer, they say something like, I'm a broken person, dicen, yo soy una persona rota, I am crippled. yo estoy tullido. Okay, that's different. Eso es distinto. Specific behavior says, I have a limp. Una cuestión a nivel de comportamiento específico dice, bueno, estoy cojeando. But identity is, I am a crippled Pero la person. identidad, a nivel de identidad dice, yo soy un lisiado. Take a student who takes, if we have a student who takes a test. Por ejemplo, vamos a tomar un alumno que va a dar un examen. If they do poorly on the test, Si le va mal en el examen, you could say environment. entonces decimos entorno. Well, the room was so noisy and Había everybody tanto was. ruido en la habitación y la gente I just couldn't concentrate. no me podía concentrar. It's the environment that did it. I don't even take responsibility for it. Es el entorno que me llevó a esto. Yo no tengo ninguna responsabilidad de que haya ido mal. Or you could say, well, all right, I did poorly on that test, but that's just one behavior. It's just one specific thing. Bueno, pues también puedo decir, bueno, me fue mal en esa prueba, pero bueno, es esta vez nada más, es específicamente en esto. Or I could say, well, I guess I'm not very good at this kind of thing. It could be math. It's a math test. O Well, podría decir, bueno, parece que yo no sirvo mucho para este tipo de cosas, es justo matemáticas. I'm not very capable. No soy demasiado capaz. Or I could say, well, because I'm a girl or something, girls don't learn math as well as boys. O podría decir, bueno, dado que yo soy una mujer, una chica, las chicas no pueden aprender matemáticas también como los chicos. That's a belief. Es una creencia Unfortunately, it's a common belief. in some muy ways. común. Okay, so I could go. I could believe it's because of my nationality, Podría creer que es por mi nacionalidad, por ejemplo, my upbringing. mi crianza. Now, the other thing I could do if I do poorly on that test Lo otro que podría hacer si me va mal en el examen, is to say, well, I'm learning disabled. bueno, tengo un problema de aprendizaje. Soy una persona inhabilitada para aprender. No puedo aprender. No aprendo. Soy disléxico, incapacitado. So, in other words, a person could respond at any one of those levels. La persona puede responder en cualquiera de estos niveles. Now, changing these levels is also slightly different. El cambiar estos niveles también es distinto. Capabilities are generally done by strategy. Las capacidades generalmente se trabajan a través de las estrategias. For example, if I can't remember something, Si, por ejemplo, si yo no puedo recordar algo, I mean, some people might say, well, it's because my brain is broken, there's something wrong with me. Alguien puede decir, bueno, es que algo está mal en mí. Or it could be, well, I don't have a very good memory, I'm not very capable. O podría ser, bueno, yo no tengo una buena memoria, no soy muy capaz. So, if I want to change the capability, I'm going to use a strategy. Si quiero cambiar esa capacidad, puedo utilizar una estrategia. Now, beliefs and identity will involve different processes as well. En lo que se refiere a creencias e identidad es otro el proceso. With both of these, we're still working with the brain. Con estos dos igual estamos trabajando con la mente, We're still working with pictures and sounds and feelings. And trabajamos también con imágenes, con sentimientos, con sonidos, but on a different level. pero en distinto nivel. Now, one thing to also remember is that when you say something to somebody, Otra cosa para recordar es que cuando ustedes dicen algo a alguien, they could interpret it on any one of these levels. el otro puede interpretarlo en cualquiera de estos niveles. I've had situations where a teacher says to the student, He tenido situaciones en donde el profesor le dice al alumno, you didn't do this very well. no hiciste esto muy bien, And the student takes it as, you're not a good person. y el alumno lo interpreta como, tú no eres una buena persona. And this is part of how the differences in how people respond to the world around them. Y estas son las diferencias en el modo en que la gente responde a las cosas que los rodean. I've worked with some people who have had
horrible past personal history. Yo he trabajado con gente que ha tenido una historia personal horrible. I had worked with one lady who had been, her mother had been married 6 different times. Como trabajé con una chica cuya madre se había casado 6 veces. And each one of her mother's husbands either physically or sexually abused her as a child. Each one of them. 6. Cada uno de los 6 abusó de ella sexualmente. But what she said, when she looked back over her past, Cuando lo que ella dijo cuando miró hacia atrás y vio su pasado, she said, well, yes, I did have a very eventful life. sí, realmente tuve una vida llena de eventos. In other words, she just put it all, it doesn't have to do with me. It was, Ella lo puso ahí, no tuvo nada que ver conmigo todo esto. and she was a very resourceful woman. Era una mujer muy llena de recursos. And she learned a lot from those experiences and didn't let it Ella drag her aprendió mucho down. de esas experiencias y no permitió que la tiraran abajo. But other people, if they're abused, Pero otras personas, si se abusa de ellos, they say, this wouldn't have happened if there wasn't something wrong with me. se dicen, esto no hubiera ocurrido si es que no hubiera, si no hubiera sido yo. Some people No will say, solamente me ocurre a mí. it's because I'm an undeserving or bad person that my Esto es parents did this. porque yo soy una persona mala, por Obviously, eso me ocurre esto, por eso esto me lo hicieron mis padres, porque yo me lo merezco. so obviously, those are 2 very different levels of interpreting what this particular behavior means. Obviamente estos son 2 niveles totalmente distintos de interpretación del significado de este tipo de conducta. Now, one of the things about these levels Algo lo referente a estos niveles is that they all affect each other. es que todos se afectan mutuamente, But obviously, these ones tend to affect the lower ones much more fully. pero obviamente estos de arriba tienden a afectar los de abajo en una forma mucho más amplia. If something challenges your personal integrity, your identity, Si algo está realmente desafiando a la parte, a la integridad personal, he's going to be rejected much more quickly. va a ser rechazado con mucha mayor rapidez. Some people are capable of doing the behaviors, Algunas personas tienen la capacidad de realizar determinadas conductas and they even believe that they can, y creen que lo pueden hacer, but it doesn't fit in with who they are. pero no encaja con quiénes son ellos. It's not me, No soy yo. and so that would be rejected as the identity. Entonces eso sería rechazado, es la identidad. Now, also if I'm going to change a belief, También si voy a cambiar una creencia, what I often find in my work lo que muchas veces encuentro en mi trabajo is that I have to build capabilities to support the new belief, es que tengo que construir new strategies, hacer estrategias, but I also want to work from the identity. pero también quiero trabajar en la identidad. For example, we've had situations in working with learning disabled children, En una situación de trabajar con chicos que tienen problemas de aprendizaje and you teach them a strategy for remembering. y uno le enseña una estrategia para recordar. Now, if a child can suddenly spell, if they haven't been able to before, remember how to spell a word, Si un chico puede de golpe comenzar a deletrear y recordar cómo deletrear, si es que antes no lo podían hacer, they could either say, well, I can spell this word now, puede ser que digan, bueno, ahora puedo deletrear esta palabra, or they can say, I'm a good speller. o pueden decir, bueno, tengo buena ortografía. Sometimes another very interesting thing happens. They build a belief. Ahora, Not a I'm veces just, construyen una creencia. not I'm just a good speller, No solamente tengo buena ortografía, but I can learn how to learn things. sino que puedo aprender cómo aprender. I believe that there are ways that I can learn things that are difficult. Creo que hay modos en que yo puedo aprender aquellas cosas que son dificultosas. That has an effect that is much greater than, well, I can spell. Eso tiene un efecto que es mucho más amplio que, bueno, yo puedo escribir bien. The belief that I can learn how to learn. La creencia de que yo puedo aprender cómo aprender. Of course, a lot of times it can even affect the identity. Y muchas veces esto afectaría también la identidad. That I'm not stupid or bad, Que no soy ni estúpido, Or ni lazy. malo, ni arrogante. that I'm actually okay as a person. Que estoy ok como persona. I always tell people the reason I got into NLP
Yo les cuento a la gente que la razón por la cual yo entré en programación is because I'm the laziest person in the world. es porque soy el aragán más grande del mundo. I don't like to put a lot of effort into things, No me gusta realizar esfuerzo a las so I find the cosas. easiest way to do it. Así que lo hago de la forma más fácil. That's why I do NLP. Por eso hago programación. When I was in school, Cuando estaba en la escuela, say studying chemistry, estudiando química, and the teacher said I was going to have to study very hard and spend all the time at the weekends. el profesor me decía, tenés que estudiar mucho, pasando los fines de semana estudiando. I said, I don't want his strategy. Yo dije, yo no quiero la estrategia del profesor. I waited around until I saw who was the person that didn't even study for the test. Yo esperé hasta que encontré a la persona que ni siquiera estudiaba para los Was exámenes. the first to hand it in and got it all right. El que primero entregaba y siempre se sacaba 10. That's the person who's got the right strategy. Esa es la persona que tiene la estrategia adecuada. Because if you have to put too much effort into it, Porque si uno tiene que hacer las cosas con demasiado esfuerzo, it's probably not the best strategy. probablemente no sea la mejor estrategia. But my point is, the identity does not have to be, in some people, the capability creates a belief of a negative identity, that there's something wrong with it. Una vez la capacidad crea una creencia de que hay algo mal en uno. Another example of how these interact Otro ejemplo de cómo estos elementos interaccionan, would be I was working with a woman who was neurotic. trabajaba con una mujer neurótica, She had a hand washing compulsion, tenía una compulsión a lavarse las manos, and she would say that she called them these real imaginary fleas got on her. ella hablaba acerca de de pulgas reales o imaginarias que se le pegaban. She said, well, I know they're imaginary because nobody else sees them. Yo sé que son imaginarias porque nadie las ve, But they're real because when they get on me, I feel them and I pero have to son wash them reales off. porque yo las siento y te tengo que lavar. She had a very interesting system. Tenía un sistema muy interesante, Because these fleas were imaginary, porque dado que estas pulgas eran imaginarias, they could, of course, do things that real fleas couldn't. podían hacer cosas que las verdaderas pulgas no hacen. For example, they could come through the telephone Podrían, por ejemplo, aparecer a través del teléfono, if she was talking to her mother. si estaba hablando con su madre. And she loved her mother dearly, but Ella quería profundamente a su madre, her mother was just infested with these fleas. pero su madre estaba realmente infectada con estas So she, pulgas. if she called even, couldn't talk to her because the fleas would start coming in on the phone. Cuando la madre la llamaba, ni siquiera podía hablar porque empezaban a salir las pulgas del teléfono. So some people had more fleas than others, Algunas personas tenían más pulgas que otras, but she was very inhibited by them. y ella se sentía muy inhibido por She was- esas pulgas. She always bought clothes that were longer than her. Siempre usaba ropa que era más larga que sus brazos, que sus manos. And sometimes she might have to spend 2 or 3 hours Y se tenía que scrubbing, pasar 2 o 3 horas a veces cepillándose y lavándose. so her skin was often raw. Muchas veces su piel tenía escaras. So anyway, there was a number of things that we did, Una serie de cosas hicimos, but the thing that really started to change the belief pero aquello que comenzó a cambiar la creencia was when I used another belief with es it. cuando utilicé otra creencia con ella. I said to her, I said, Le dije it seems that for all these years, que durante todos estos años, because this had been going on for 15 years, porque hacía 15 años que esta situación estaba presente, you have tried to get rid of the fleas has tratado de sacarte las pulgas de encima or avoid them. o de evitarlas. For example, she had 72 different pairs of gloves, Por ejemplo, tenía 72 pares distintos de guantes and everything had all its little places in her kitchen. I mean, y cada cosa tenía su lugar en la cocina. so I said, though, it seems to me Me parece a mí, le dije, that the real problem here que el verdadero problema acá is that you have a real imaginary allergy to the real imaginary fleas. es que realmente tienes una alergia real e imaginaria a las pulgas reales e imaginarias. So in other words, if they get on other people, it doesn't bother them. O sea que, por ejemplo, si se le prenden a otras personas no les molesta, But when they get on you, it bothers you. pero cuando se te suben a ti, realmente te molestan a ti. That's just like some people get around pollen and they have Es como, por ejemplo, le pasa a alguna gente que se entra en contacto con el polen y les viene, and some people don't. y a otra gente no. Now, she couldn't figure out, I mean, it made sense, Era It did fit lógico, facts. claro, tenía que ver con los hechos lo que le dije.
So, you know, she couldn't argue with me that it could be that. No podía discutir que podría ser una situación así. So I said, I have some real imaginary pills Yo me dije, yo tengo algunas píldoras reales imaginarias for the real imaginary allergy. para la alergia real e imaginaria. I said, they're just imaginary pills because there's nothing in them. Son realmente píldoras imaginarias porque no hay nada dentro de ellas. They're just flower capsules, you know. Son cápsulas de flores, I said, but they're real pero son reales because what they'll do is to treat your allergy. porque lo que van a hacer es tratar tu alergia. Now, I knew enough at that point about how she made pictures and had feelings. Yo ya sabía cómo ella se hacía imágenes y cómo tenía sus sensaciones. And so I painted this picture of how these things would work, how they would change the reaction in her body. Le construí esta imagen de cómo esto trabajaría y cómo cambiaría su reacción en su cuerpo. Now, here's the interesting thing that happened. Lo interesante que ocurrió, When she came back the next week, cuando regresó la semana siguiente, she was very, very frightened. estaba muy, muy asustada And she was frightened y tenía miedo because the pills had worked. porque las pastillas habían funcionado. She had no reaction that week. No tuvo ninguna reacción esa semana. And she sat down and said, Y se sentó y dijo, but how am I going to know what kind of clothes to wear? pero ¿cómo voy a saber qué es lo que me tengo que poner? How am I going to know how to react to my mother? ¿Cómo voy a saber cómo tengo que reaccionar con mi madre? How am I going to know who to let touch me? ¿Cómo puedo saber a quién le puedo dejar que me toque? What am I going to do with my life now? I mean, what am I going to ¿Qué voy be? a hacer con mi vida ahora? ¿En qué voy a creer? So what you see is that this belief Entonces se ve aquí que esta creencia had substituted for a whole lot of capabilities and reactions to the environment era un sustituto para toda una serie de reacciones al entorno that she had never learned. que ella no había aprendido. She had built an identity Se construyó una identidad around the belief. alrededor de esta creencia. And this is where the strategies then came in very importantly, Aquí es donde las estrategias tuvieron un papel importante, because she needed to know, how do you make a decision? porque ahí entonces necesitaba aprender cómo tomar una decisión, I mean, how do you do something as simple as going out and selecting clothes cómo hacer algo tan simple como ir y elegir ropa, and judging whether you want to get to know somebody or not? y juzgar si uno quiere conocer a alguien o no. So not only did this belief change, No solamente es esta creencia la que cambió, but we had to start to build in some capabilities, some sino que strategies también comenzamos a construir algunas capacidades y estrategias that could fill in the hole that had been left by that belief after all those years. que pudieran llenar ese vacío que había quedado durante todos estos años. Which we did. Actually, it was not that difficult. Que lo hicimos, no, en realidad no fue tan difícil. You know, I just found other things where she could make decisions Solamente buscamos otras áreas donde ella sí tomaba decisiones and use that structure instead of the y content, utilizamos esa estructura en lugar del contenido. as we've been talking about yesterday. Así como hablamos acerca de esto ayer. However, the Sin point embargo, is, these are different levels estos son distintos niveles that I think you need to be aware of. de los cuales nos tenemos que dar cuenta. Sometimes a person comes in and they ask for a change in a specific behavior. Alguna persona a veces llega y nos pide un cambio en algún modo de conducta específica. And what they really need is a change in identity Y lo or que belief. verdaderamente necesitan es un cambio de identidad o de creencias. And you can try a million times to run them through this behavior over and over and over again. Uno puede tratar miles de veces de pasar por el proceso de cambio de conducta, And every time that internal terrorist comes up, y then cada vez gets que in the way, ese terrorista interno aparece, or it doesn't seem to quite work. o bueno, parece que no trabaja, que What that means el is cambio you no need se opera. to jump levels. Entonces aquí es donde vemos que es necesario saltear a otros niveles. On the other hand, on the other hand, Por otro lado, some people think, well, all I have to do is just work with beliefs and everything else will be taken care of. alguna gente dice, bueno, lo único que tengo que hacer es trabajar con las creencias y ya se soluciona todo. Not true.
No es verdad. People need to have the specific physical behaviors and the specific strategies to support those La changes. gente tiene que tener los cambios de conducta específicos y las capacidades para hacer de soporte para las creencias. If you try to change the belief before the person has the capabilities to support the change, Si uno trata de cambiar la creencia antes de que la persona haya desarrollado las capacidades y las conductas específicas, and they'll run into a problem and just revert back to the old belief. van a encontrarse con un problema y van a volver a la vieja creencia, porque no está en condiciones de hacer este cambio. And of course, in order for people to make changes, they sometimes need that supporting environment. Y también a veces, para poder realizar estos cambios, la gente necesita un entorno que dé sustento. You need to separate the person out first. They learn the new behaviors. When they become consolidated, A veces es necesario separar a la persona del entorno. Cuando aprenden esos nuevos modelos de conducta, entonces se los puede regresar al entorno. so I wanted to just present these levels so that you could begin to become aware of how they operate. Quería presentar estos niveles como para que ustedes comiencen a darse cuenta de cómo es que operan. Incidentally, for those of you that work in business, Ya que estamos, para aquellos que están en negocios, I find that these things are also very important there. veo que esto también es muy importante en esa área. I was once working with a person who he worked in the complaints department of a business. Una vez trabajaba con una persona que trabajaba en el departamento de quejas de una firma. He was the person that people called if they were dissatisfied. Era la persona que todos llamaban cuando tenían quejas. Now you can imagine that could really wear you down if you know. Pueden imaginar que era muy desgastante. But he had a very interesting strategy for dealing with it. Pero él había desarrollado una estrategia muy interesante para tratar con esto. If people called up and said, "Well, you made a mistake. You told me you were going to get this to me and you didn't." Si alguien llamaba y le decía, bueno, usted se ha equivocado, me dijo que me iba a dar esto y no me lo dio, He would immediately take it to specific behavior. He'd go, "Well, inmediatamente lo llevaba a una conducta específica. what happened? You know, who ¿Qué said pasó? this? ¿Quién Where's the dijo eso? paperwork?" ¿Dónde está el papel? And it was really interesting because he would immediately take it from an identity Era muy interesante porque inmediatamente cambiaba de identidad to a specific behavior. a plano de comportamiento específico. And if you said, "Well, your people really made a mess out of this. They made a big mistake." Bueno, si alguien decía, bueno, realmente la gente de su firma realmente hicieron un lío bárbaro con este tema, He would say something like, él diría algo como, "Well, people do what they do, bueno, la gente hace lo and que problems hace happen." y los problemas ocurren. Which, notice, is he's not saying, "Oh, yes, they made a bad mistake." Él no dijo, sí, hicieron un error, cometieron un error grave. Well, these behaviors, people do these things, and these things happen. Sí, dijo, la gente tiene este modo de conducta y estas cosas ocurren. Notice, he's not arguing with the person. Quiero que noten que no está discutiendo con la persona. He's just rephrasing what they said, but dropping it down. Refraseando o parafraseando lo que dijo la persona, pero cambiándolo de nivel. And you'll notice that the way that I dealt with the girl with the belief about her fleas Y se habrán dado cuenta que el modo en que yo traté con la chica, la de las pulgas, was I didn't challenge her and say it's not true. es que yo no me opuse a ella y le dije, no, eso no es verdad. I just said, well, maybe there's another belief that you haven't considered yet that fits. Sino que le dije, bueno, tal vez hay otra creencia que todavía no has tenido en cuenta y que pueda encajar. A little bit later when we get into the Ericksonian techniques, Más tarde, cuando entremos en las técnicas ericksonianas, you'll find that this is one of the things that Erickson did quite a bit. esto es una de las cosas que Erickson hizo mucho. Pacing the identity and validating the identity, Siguiendo la identidad even validating the belief, y validando las creencias, but changing the specific behavior. cambiando los comportamientos específicos. And this is where I think that the whole idea of reframing in NLP Y de aquí es donde surge toda la idea de reencuadre en programación. says you can change the behaviors you might not like. Dice que uno puede cambiar aquellas conductas que uno, de las cuales no gusta, The person, the identity, is always going to be positive. pero la identidad de la persona va a ser siempre positiva. You separate the behavior from the person. Se separa la conducta de la persona.
that actually allows you to change the behaviors much more easily. Eso en verdad permite que uno pueda cambiar la conducta con mucha mayor facilidad. We'll come back to this. Ya volveremos a esto. I want to present it though, because I think it will help you if you are working with strategies. Creo que les va a ayudar si están trabajando con estrategias. Por eso hice la presentación. To know, well, I might be running into something that comes from a different level. Por lo menos para saber que al hacerlo vamos tal vez a encontrarnos con algo que viene de otro nivel. However, I'd like to get back into finishing the utilization process. Sin embargo, me gustaría regresar para completar el proceso de utilización. And I'd like to give you the steps for that. Me gustaría darles los pasos para hacerlo. Because I'd like to finish the issues that we were working with yesterday. Me in your gustaría groups. terminar con los temas que estábamos tratando ayer en los grupos. Then we'll move on to how to work with some of the other levels as well. Y entonces, a partir de allí vamos a ir a cómo trabajar con los demás niveles también. From the demonstrations that we did with utilizing the strategies, De las demostraciones que hicimos de cómo utilizar las estrategias, you remember that after we got the information ¿se acuerdan que luego de obtener la información about the sensory differences in the two strategies, acerca de las diferencias sensoriales en una y otra estrategia, the physical, the representational systems, the submodality qualities, del sistema físico representacional, de las cualidades, de las submodalidades, what we did was lo que hicimos fue to change one of the submodalities or physiology cambiar una de las submodalidades o la fisiología of the problem state, del estado problemático, to unplug it a little bit, desenchufarlo un to poco, disconnect it, desconectarlo, taking the picture, putting it out, tomar la foto y colocarla fuera, taking the voice and putting it out or changing it. tomar la voz y colocarla fuera o modificarla. So finding which one of these qualities diminishes the problem state. O sea que buscamos cuál de estas cualidades disminuye la situación problemática. Okay. Even with Martin, Aún con Martín there was the desiring for the food. existía el deseo hacia la comida. We did something to change that desire. Hicimos algo para cambiar ese deseo. And the next step after you unplug it Y el próximo paso luego de retirarlo, desenchufarlo, was then to use it to lead you to the strategy structure era usarlo para guiarnos hacia la estructura de la estrategia, of the resource state. del estado de recurso. So for example, if we have the blank screen in here, Si tenemos la pantalla en blanco aquí, first we put it out, primero la colocamos afuera, then we said, now entonces decimos, we can actually put the picture to remember on that screen. en realidad podemos poner la imagen para recordar sobre la pantalla. So it turns from a block into a resource. Así se transforma de un bloqueo en un recurso. In the example with the tennis, En el ejemplo del tenis, once we got the internal voice to quiet down, una vez que conseguimos que la voz interna se tranquilizara, then we actually used it to lead you to the resource lo state utilizamos para guiarnos hacia el estado de recurso, by telling you what to do in the resource state. porque así le decía qué tenía que hacer en este estado de recurso. Instead of saying, hurry up, you have to do En good, lugar de decir, apúrate, tienes que andar bien, said you can anticipate where it's going to hit it, podría decir, bueno, vas a anticipar dónde la vas a pegar, you can be relaxed. puedes estar relajado. So that's the principle of utilization. Ese es el principio de utilización. I first want to do something to diminish the problem state, Primero hago algo para disminuir ese estado problemático and then make a bridge or a connection to the desired state. y luego hago una especie de puente o conexión con el estado deseado. So number one, Número 1, find which physiology and representational quality encuentra cuál fisiología o cualidad representativa changes or diminishes the problem
cambia o disminuye el estado problemático. Or physiology quality. Diminishes the problem experience. Encontrar cuál sistema representacional o cualidad fisiológica cambia o disminuye el problema. Number 1. Step 2 Paso 2. is use that same quality Utilizar esa misma cualidad to make a bridge to the desired state. para construir un puente hacia el estado deseado. So, how do I use a picture to lead me to that desired state? ¿Cómo utilizo una imagen para guiarme hacia ese estado deseado? How would I use an internal voice to get me to the desired state? ¿Cómo usaría una voz interior para guiarme a ese estado deseado? One way to think about this Un modo de pensar acerca de esto would be if I have my car in reverse sería si yo tengo el auto puesto en marcha atrás and I want to change it into going forward, y quiero ponerlo en marcha hacia adelante, I have to first put it into neutral. primero tengo que pasar por el punto muerto. Then I can shift it into. Luego puedo poner la marcha hacia adelante. The same thing is true with the problem. Lo mismo ocurre con el problema. First I like to neutralize it. Primero tengo que neutralizarlo. So we do something to diminish this problem state. Hacemos algo para disminuir este estado problemático. Then we can go into the desired state. Luego podemos entrar en el estado deseado. So this first step is to put it into neutral. Primer paso es colocarlo en estado neutral. The second step is to make a bridge to the desired. Segundo paso es hacer un puente hacia el estado deseado. The resource. Hacer un puente a la estructura de recursos. Now, Hacer un puente a la estructura de recursos. for example, there was one person in the one group Por ejemplo, había una persona en uno de los grupos said, "Oh, I have problems when I try to explain NLP to people, y dice, yo tengo problemas cuando trato de explicar programación a la gente, but I know that I'm a good cook and I can." pero yo sé que soy buena cocinera y que puedo hacer comidas ricas. And actually, as it turns out, well, the explaining the things with NLP was down here, Por supuesto, lo que me di cuenta es que cuando explicaba a la gente and estaba aquí abajo el problema, the cooking was up here. y cocinar estaba acá arriba. Now, obviously, explaining something about NLP and cooking Obviamente, el explicar algo acerca de programación o de cocina are very different concepts. son contenidos muy distintos. But the wonderful thing about strategies Pero lo genial de las estrategias is I can still use the structure of the resource es que aún puedo utilizar la estructura del recurso to help this problem state. para ayudar a esta situación problemática. So one of the first things that I would do, Lo primero que haría, and it turns out for this person that they would see a picture of disapproving faces, say here. y resulta que esta gente ve una imagen de caras que no le aprueban, de desaprobación. So I want to unplug that state. Queremos desenchufar de este estado. So what I might do is literally maybe take the picture, and I don't know what will work for the person. Literalmente podemos tomar esta foto. Bueno, no sé qué es lo que va a resultar bueno para esta persona, But I might maybe put it up here and pero put tal it in vez the past or la something. podría poner aquí, en el pasado, o algo así. And till I find that the person can think about it, Y hasta que veo que esta persona pueda pensar acerca de esto, but their reaction has changed. la reacción ha cambiado. Then to make the bridge, I know that the resource state is here. Hacer un puente, yo sé que el estado de recursos se encuentra aquí arriba, And the person maybe visualizes it and talks about it in a certain y la way. persona visualiza y habla acerca de esto de algún modo. What I want to do next Lo que quiero hacer luego is to take this content es tomar este contenido of explaining NLP
de explicar programación and bring it into this area maybe, y traerlo a esta área and actually start to see it like a person would see the ingredients y of. que comience a verlo como vería los ingredientes de cocina. So maybe what they do is they make a recipe out of an NLP. Tal vez lo que hace es una receta con programación. Say, well, I learned about strategies this weekend. Bueno, diría yo, aprendí acerca de estrategias durante este fin de semana. And a strategy is just a recipe for getting to a new behavior. Y una estrategia es una receta para acceder a un nuevo modo de conducta. So I can cook up new resources. Así puedo cocinar nuevos recursos. But if you put in too much salt or too much of this or too much of that, Pero si ponen mucha sal o demasiado esto, demasiado lo otro, it will make it distasteful to the other no person. va a tener buen gusto para la otra persona. So I start seeing, well, maybe if I put a little more sugar in this, they'll find it more attractive. Entonces comienzo a ver que si tal vez le pongo un poquito más de azúcar, les va a gustar un I poquito más. sweeten up my presentation to them. Les endulzo mi presentación a ellos. Or maybe it needs a little more salt. O tal vez necesito un poquito más de sal. So I'll get a little salty with Entonces, it. pongo un poquito más de sal. But my point is, we can use Pero lo que quiero llegar es que podemos utilizar that resource structure, esa estructura de recurso, I believe, to actually help this person become more confident about their ability to para present. tener más seguridad en su habilidad de presentar programación. So that's making a bridge to the resource structure. Eso es lo que llamo hacer un puente a la estructura de recursos. So that in the end, En realidad, al final, when you think about the problem content, cuando se piensa en cuanto al contenido del problema, it should have the perceptual and physical qualities tiene que tener las cualidades perceptuales y físicas of the resource experience. de la experiencia recurso. Does that make sense to everybody? ¿Tiene sentido esto? ¿Para todos tiene sentido? You've seen a number of examples, so I'd like to have you go out and do it because I think that's where you're going to learn it. Ya han visto una serie de ejemplos, así que ahora me gustaría que lo hicieran. Ahí es donde lo van a aprender. We have just about 40 minutes or so Nos quedan unos 40 minutos before lunch. antes del almuerzo. So I'd like to give you that much time to start working with it, Quisiera darles todo ese tiempo para comenzar a trabajar sobre ello. and then if we need to, we can set a little bit of time after lunch to finish. Y si también necesitamos, podemos dar un poquitito de tiempo después del almuerzo para finalizar. Respecto al tema anterior, antes del break, quisiera hacer una pregunta. Cuando él se refiere a conductas, si es importante que sepa a partir de en qué momento empieza esta conducta. Por ejemplo, en el caso de una persona asmática, que es un recurso para ella el asma, y saber en qué momento empieza esa conducta, o si es importante cambiar la conducta, aunque no se sepa desde cuándo o por qué empieza la conducta. This refers back to that idea of past, present, future. Esto se refiere a la idea de pasado, presente y futuro. It may not be a resource anymore in the present, Puede ser que esto no sea ya un recurso para el presente, but was an absolutely necessary function pero in fue the una family system función absolutamente necesaria dentro del sistema familiar that they were in as a child. cuando era chico. And there may still be a child belief Y puede ser aún una creencia de niño, that I have to have this. una creencia infantil de que es necesario que lo tenga. So here I'm not only working with the behavior, Entonces aquí no solamente estoy trabajando con la conducta, el comportamiento, but I am working with the belief system where this behavior was formed, sino el sistema de creencias en el cual esta conducta se formó. in which case I'm working both with the present behavior En cuyo caso estoy trabajando tanto And the con past el belief. comportamiento actual y la creencia pasada. It's not a choice of one or the No other. es una cuestión de elegir entre uno o el otro. Now, I might start working to change the behavior first Podría comenzar a trabajar para cambiar primero la conducta, in order to get to the belief. en lugar como luego para luego llegar a la creencia. In other words, you can't just sit somebody down and say, okay, what beliefs do you have that are limiting Uno no you? puede estar en una persona y decir, a ver, ¿cuáles son tus creencias? They'll either say, I don't know, or nothing. O van a decir, o no sé, o no van a decir nada. Because usually it's unconscious, the belief. Porque generalmente las creencias son inconscientes. So the two parts to the answer. Por entonces, las dos partes para la respuesta, The first is, I would probably end up working with both levels. probablemente trabajaría con ambos niveles. One might be in the present,
Uno en el presente one might be in the past. y otro en el pasado. But in order to elicit the things I have to work with, Pero simplemente para poder extraer cuáles son los elementos con los cuales tengo que trabajar. I might start with the present behavior, Empezaría por la conducta actual so it'll trigger the other pieces. para disparar a los demás elementos. So, what I'd like to have you do then Lo que les voy a pedir entonces que hagan is to get back in the same groups that you were in yesterday es que regresen a los mismos grupos que habían formado ayer. and begin to now it's time that you can work with those problems. Ahora ha llegado el momento de trabajar con esos problemas And I invite you y les invito to be creative. a que sean creativos. Your own creativity La propia creatividad is going to make this work. va a hacer que esto funcione. NLP can give you the skeleton, the structure, La programación les puede dar el esqueleto, la estructura, but it's your creativity which is going to find the particular solution for that person. pero es la creatividad de ustedes que va a encontrar la solución para esa situación en especial. Okay, so this is the place where you want to start figuring out how do I bridge to the resource. Aquí es donde van a empezar a encontrar el modo de construir el puente hacia ese recurso. We, ¿Trabajamos en la misma yes, if your people, personas. yeah.